una muy especial forma de vivir su cristianismo. A mí me sorprende porque es de los hombres que oye claramente lo que Dios le habla. Y a él Dios le dio hace muchos años la visión de ayudar al pueblo de Israel, una visión muy clara, y le dio la visión de ayudar al pueblo de Israel a regresar a Israel. Y se lo dio en una ciudad, no me sé el nombre, lo tengo por ahí apuntado, pero es una ciudad donde vivió Adolfo Hitler. Lo llevó Dios a esa ciudad y ahí le mostró el rostro de muchos, miles y miles de personas, y todos ellos eran judíos que ahora están regresando. Quiero nada más darte como dato, en los últimos años, desde que se estableció el Estado de Israel en 1948, han regresado a Israel más o menos 1.800.000 judíos ayudados por este ministerio de Benecer. Hay más de 6 millones de judíos ya en Israel y están regresando, y está empezando a suceder lo que Dios escribe en la Biblia, y se los voy a platicar otro día, hoy no, pero otro día les voy a dar los detalles y toda la palabra que Dios le dio a este hombre, porque Dios le demostró alrededor de 64 versículos donde habla de cómo Dios va a regresar a Israel, a su tierra, la tierra que Él les dio, y cuando regrese Israel, Dios va a hacer un pacto con ellos, los va a bendecir, van a conocer al Mesías, van a ver a aquel a quien crucificaron, y van a llorar como quien llora por un primogénito al que entregaron en sacrificio. Y después de eso, el mundo entero conocerá a Dios. Pero para cuando llegue ese tiempo va a haber una gran tribulación, va a haber guerras, rumores de guerras, va a haber terremotos. Yo no sé quiénes ven las noticias, yo no las veo. Yo trato de mantenerme ya un poquito medio sin verlas, porque la verdad puras malas noticias, y a mí no me gusta deprimirme. Mejor me pongo a leer la Biblia, leo las buenas nuevas y me pongo más contento. Pero aún así me llegan correos, me llegan mensajes, y ahora estuvimos enterados de lo que está pasando. Yo no sé cuántos saben que Corea del Norte está preparado para que si Estados Unidos lo ataca, lo puedan deshacer. ¿Cuántos saben que tiene Corea del Norte armamento para destruir Estados Unidos? Y Estados Unidos también está amenazando a Corea del Norte. Y mira, a lo mejor al ratito se acaba este asunto. No sabemos realmente lo que pueden hacer, pero la gente está loca. Así nada más como dato curioso, no es de lo que voy a predicar, es simplemente introducción, porque te digo que estoy preocupado. ¿Cuántos están medio al pendiente de lo que van a ser las elecciones de acá del norte, del otro lado? Y todos vemos a un tipo misógino, egoísta, loco, medio deschavetado, que quiere poner una pared, y yo digo, ojalá que gane él y ponga la pared para que nos protejan de Estados Unidos, porque pusieron a ese hombre para que pierda y para que gane la otra parte. Y si tú supieras cómo está la otra parte, pedirías que ganara Trump, aunque me digas que estoy bien loco. Es que no sabemos lo que hay detrás de todo esto. Pero yo le pregunté ahora a estas personas que están ahorita en Estados Unidos, bueno, Steve se va a vivir a las Filipinas, porque Dios lo quiere mandar a las Filipinas. Y les pregunté, oigan, ¿y cómo ven las elecciones? Y dijeron, no queremos echar a perder la cena, mejor platicamos después de cenar. Y entonces me dijeron, mira, con decirte que 100-1 es mejor que gane el hombre que está loco a que gane la otra persona. Por el bien del mundo, por el bien del mundo. ¿Me estás oyendo bien? Investígale un poquito. Ella va a ir en contra de todas las religiones de todo el mundo. Todas. Ella dice que las religiones coartan el derecho de los seres humanos de hacer lo que quieran. Es la principal embajadora de abortos en el mundo. Ella sostiene empresas o agencias que hacen abortos a mujeres que tienen ya 8 meses de embarazo, y está de acuerdo en todo esto. Y aparte es la principal promotora de los lesbos y los gays, y dice que todos tienen derecho a hacer todo esto. Yo les digo que se amarren el cinturón, porque se va a poner bien bueno, de uno y de otro lado. A mí no me apura. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé dónde tengo mis ojos. Y yo sé que pase lo que pase, yo voy a estar bien, porque yo tengo mi fe en Jesús, porque Él es la roca sobre la cual mi vida está sostenida. Pero me preocupa
la gente que no está bien sostenida, porque va a venir tiempos de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, muy difíciles. Estamos en un tiempo de gloria ahorita, vienen cosas fuertes, persecución, vienen cosas graves y va a haber persecución contra la iglesia y va a haber muchas cosas que van a suceder en los próximos años y nos van a querer educar a nuestros hijos. Por eso a mí me preocupan los niños, porque los niños los tenemos que mandar a la escuela y les van a querer enseñar cosas que tú dices, ¿qué les pasa, no? O sea, es como si yo te digo que a estos pequeñitos les tengo que enseñar cómo funciona la marihuana, la heroína, la cocaína, pues para que ellos puedan elegir cuál de esas quieren usar cuando crezcan, ¿no? O a los 10 años o a los 6 años. Cada día están las cosas todavía peor, pero ese no es el tema. Lo único que te digo es que debes conocer los tiempos. Ahora, no pasa nada, está escrito, está en la Biblia, eso va a suceder. A lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno nos van a llamar malo, eso está pasando. Hace poco me comentaba Sergio, el doctor, que un compañero suyo de trabajo que es, no sé si es psicólogo o algo así, le dijo, oye, pues vamos a echarnos unos drinks, ¿no? A uno de esos lugares que tienen nombre como de restaurante o de mesa en inglés, ¿verdad? Un table. Y Sergio le dijo, no, pues mira, yo ni tomo, ni voy a esos lugares. Le dijo, ay, es que tú estás mal. Están frustrados, todos los que no hacen todas esas cosas, pobrecitos, no fuman, no toman, no se meten con otras mujeres, no son fieles, no puedo creerlo, eso causa frustración en las personas, les hace daño, por eso vienen las enfermedades. ¿Lo puedes creer? Te lo dicen doctores que se supone que atienden los problemas de la mente y yo digo, qué triste está el asunto. La verdad es que hemos perdido la perspectiva, el mundo está tan desatado, tan mal, que es porque no conocen a Dios, porque no quieren conocer a Dios. Pero solamente es una advertencia. Y tiene algo que ver un poquito el mensaje, no tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Algo sí, algo no. Ahorita tú lo vas a poder conectar. Yo le decía al Señor, ¿y por qué este mensaje, Dios? Porque tuve toda la semana muy ocupado y cuando lo estaba preparando, yo como que todavía no alcanzaba a cuadrar muchas cosas, pero ayer en la noche el Señor me aclaró muchas de las cosas. Vamos a orar y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 5, del 15 al 17. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque es lámpara a nuestros pies. Gracias porque es con lo que podemos limpiar nuestra vida. Gracias porque es nuestra guía y dirección para conocer tu corazón. Gracias porque a través de tu palabra tú nos bendices y nos das las instrucciones para poder tener bendición abundante en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela lo que en nuestra mente finita no alcanzamos a comprender de tu preciosa palabra. Y gracias, Señor, porque tenemos hoy todavía la libertad de poder tenerla, de poder leerla, de poder enseñarla, porque vendrán días en los que no podremos hacerlo y tendremos que hacerlo ocultos y bajo la sombra. Señor, yo te pido que nos des amor especial y sobrenatural por tu palabra para que podamos aprender que tú quieres darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Hay un montón de enfermedades. Me decían mi hermano José Luis, que estuvo allá en México, que fue un milagro que lo atendieran en la Ciudad de México. Él es de San Luis y a él le tocaría venir a Monterrey, al Hospital del Seguro Social, para atender un caso de oncología o de cáncer. Sin embargo, en uno de esos encuentros que tuvieron, en uno de esos cara a cara que nosotros también hemos tenido, un día llegó un joven y lo tomó y recibió a Jesús y lo bendijo mucho y estaba muy agradecido. Y ahora resulta que ese joven está becado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Praga como uno de los mejores médicos encargados de todo lo que tiene que ver con la oncología en los riñones y en otras partes del cuerpo. Y él fue el que le consiguió el pase y él fue el que lo ha estado atendiendo. Y bueno, aparte ha habido milagros, ¿no? Pero Dios abre puertas muy especiales. Pero todo tiene que ver con la palabra de Dios. Y este muchacho decía, le comentó a José Luis, porque le habla desde allá, desde Praga, y está al pendiente de sus exámenes. Y le dice, mira, aquí en Europa hay
un montón de brotes de cáncer, pero impresionante. Los hospitales no se dan abasto, al igual que en México. Ya no cabe la gente, están llenos, te dejan operaciones que son urgentes, te las programan si tienes influencias para dentro de 2 meses, de tan saturados que están, de tan limitados que están y de todas las cosas que están pasando. Pero él decía, yo he encontrado un común denominador. Si yo entrevisto a esos pacientes que están en oncología, y esos pacientes, la mayor parte, el 95%, ni conocen a Dios, ni tienen que ver nada con Dios, ni quieren saber nada de Dios. Qué curioso, ¿no? Yo no sé si podemos entender que nuestra relación profunda con Dios nos puede hacer casi inmunes a la enfermedad. También nos puede dar. Yo no te voy a decir que los cristianos, bueno, yo sí, yo estoy bien sano, a mí no me duele nada, ni me ha dolido, ni me va a doler, y yo lo declaro porque yo soy sano por la sangre, por la llaga de Jesús, y lo creo y lo declaro. Pero si me diera, como le dio a José Luis, él es pastor y lo hemos tenido aquí, ha predicado 3 o 4 veces con nosotros, y es un hombre de Dios, pero le detectaron ese cáncer después del congreso de pastores, pero lo más curioso es que antier que me platicaba, él me decía, Sergio, Dios ha hecho cosas que nosotros estábamos orando que sucedieran y no sucedían, y a raíz de todo esto están sucediendo. Personas por las que orábamos, de la familia de su esposa y de él, han venido a Cristo. Familiares de otras ciudades han venido a Cristo por ver lo que Dios está haciendo con ellos. Y entonces él me decía, bendita enfermedad que me dio. Yo dije, wow, yo creo que es difícil de decir que gracias a Dios porque te detecten un cáncer. Creo que es muy difícil. Yo digo, Señor, qué bueno que tu palabra dice que tú no nos vas a probar en nada más de lo que no podamos soportar. A lo mejor yo no lo soportaría, no lo sé, pero porque hasta que no estás en la prueba no sabes. Pero yo de veras le doy gracias a Dios porque sé que ahí Dios está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en Romanos, que dice, todas las cosas ayudan a bien al que ama a Dios y al que es llamado conforme a su propósito. Y bueno, me contó un montón de testimonios y hasta dice que han sido como vacaciones. Han estado pues descansando de muchas cosas y han tenido un tiempo muy lindo. Mira, están en un lugar que tú dices, la Ciudad de México es bien complicada. Bueno, les dieron un lugar donde viven hacia la vuelta de una estación del metro, y esa estación del metro lo toman y llegan y los deja en la puerta del hospital. Y dice, el hospital está siempre así, pero cuando nosotros llegamos como que algo pasa y nos atienden de inmediato. Es algo sobrenatural. De veras, yo porque sé que él no dice mentiras, pero si no hasta diría, ¿a poco? Pero de veras es increíble. Le dije que si podía venir, pero pues no, quiere regresar. Se regresó anoche a su congregación porque quiere estar ahí, porque ha faltado algunos domingos por estar en todos estos análisis y pruebas. Pero bueno, Efesios 5, 15 al 17, dice la palabra de Dios. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y vienen después algunas otras indicaciones, no se embriaguen con vino y todas otras cosas, pero lo que yo quiero aquí que llama mi atención es que dice que veamos y caminemos diligentemente. El que lo hace diligentemente es el que lo hace ya, no el que lo pospone, el que dice, mañana sí te pago, pero ahora sí, mañana sí voy a hacer esto, pero ahora sí, mañana sí voy a ir a trabajar, y todo lo dejan para mañana y para mañana. Ese tipo de personas se les llama negligentes, y este tiempo actual está lleno de negligencia. La gente pospone lo que tiene que hacer, pospone sus obligaciones, sus responsabilidades, sus compromisos y hasta nuestra relación con Dios. Ay, Señor, mañana sí oro. Ay, Señor, mañana sí leo la Biblia. Ay, Señor, hoy estuve muy ocupado y muy cansado y era el final de la telenovela. ¿Cómo no podía yo orar? Es que pasaron tal película, es que tuve que ir a tal parte, y siempre tenemos un pretexto. Pero aquí dice que seamos diligentes y que veamos con diligencia cómo andamos.
¿Te has hecho un test, un examen de cómo estás? Yo creo que este es el peor tiempo de la historia, aunque es el tiempo donde hay más Biblias, donde hay más versiones, donde tienes acceso a una Biblia y a una concordancia. Aquí en este aparatito, yo hace ratito necesitaba una concordancia en Mateo 24, donde dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará por la maldad que va a estar imperando. Y lo encuentras bien rápido, es una bendición, pero también es un tiempo de mucha distracción. Todo distrae. Hay tantas cosas para hacer, hay tantos conciertos, hay tantos eventos, hay tantas formas de hacer negocio, hay tantos programas buenos de televisión, tantos deportes, tan buenos deportes, todos están haciendo lo mejor y lo único que está pasando es que el mundo está arrastrando a la gente a las cosas del mundo. Y Dios quiere jalarte para que vengas a las cosas de Dios, pero la gente sigue más la corriente del mundo porque es más popular, porque lo hacen más personas. Y si tú recuerdas la oración que hizo Jesús en Juan 17, dijo: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes, que no se involucren en el mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Nada más que yo creo que aquí estamos en el mundo y aparte creo que muchos realmente somos más del mundo que de las cosas de Dios. Y te lo digo porque veo cómo funciona. Si hacemos un llamado a orar, tengo otras cosas que hacer. Pero si te invitan a un partido de fútbol y te dicen: te regalo boletos para ir a ver a los Tigres, bueno, no te los regalan, te los venden y vas. A los Rayados, aunque son malísimos, también ahí vas, ¿no? Y no tengo nada contra nadie. Las Chivas a las que yo les voy también están por la calle de la amargura. Pero finalmente eso no es lo importante. A lo que me refiero es que las cosas de Dios no son tan interesantes como las cosas del mundo. Eso es lo que el diablo nos ha hecho pensar, pero nos ha engañado. Así que dice: miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, como gente sabia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Las personas se distraen y pierden el tiempo en cosas que no tienen importancia y no desarrollamos las virtudes que Dios quiere que desarrollemos. No desarrollamos la paciencia bien puesta, no desarrollamos los verdaderos valores, la honestidad, la honradez, la fidelidad. Y encontramos que todos nos distraemos y todo el mundo es infiel y todo el mundo se presta a corruptelas o a arreglos o a cosas mal hechas porque es más práctico, es más rápido, es mejor. El mundo nos ha envuelto para que caminemos como necios y no como sabios. Y luego dice: aprovechen bien los días, los tiempos, porque los días son malos. Y luego dice: por lo tanto no sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios si yo no abro este bendito libro para nada? Si a veces voy nada más el domingo y a veces si el domingo me invitan a algo no voy tampoco. Yo el domingo pasado yo tuve mi culto porque no puedo estar ni un domingo sin el Señor, pero no es el domingo, es todos los días. Estoy desarrollando un sistema. Yo leo todos los días el proverbio del día y leo todos los días 5 salmos y todos los días tengo un devocional donde me meto con el Señor y en la mañana tengo un tiempo con Él muy temprano y en la noche también, y tengo ese tiempo que sin Él yo ya no podría vivir. Necesito pasar tiempo con el Señor. Me gustan algunas cosas, no te voy a decir que soy así apático o ajeno a la televisión. Me gusta ver el tenis en la tele, me gusta hacer deporte, me gusta jugar, pero si tengo 2 opciones, escojo siempre lo que es la voluntad de Dios y después podría tomar las demás. Hay tiempo para todo. La Biblia enseña en Eclesiastés que hay tiempo para todo, pero lo malo que tenemos es que tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para la voluntad de Dios, para meternos en lo que Él quiere hacer. Yo les decía que si hubieran oído las pláticas que yo oí, hubieran dicho: gracias, Señor, porque tú nos estás preparando para lo que viene. Israel es el reloj cronológico de la venida de Jesús. Y tú dices: todavía falta. Sí falta. Te voy a decir, han regresado a Israel, como te dije, desde que lo hicieron el Estado de Israel, más de 6 millones de personas viven ahí ya. Pero faltan muchos. En Estados Unidos todavía hay muchos judíos. Y Dios quiere que regresen. En México hay muchos. ¿Y por qué no se regresan? Pues porque son ricos, porque viven muy bien.
Los judíos que están regresando son los judíos que estaban siendo maltratados en Rusia, en África, en Sudán, los descendientes de Manasés son etíopes, son de los hijos de José, y todos esos que están siendo maltratados están regresando. Y tú dices, pero y bueno, entonces los ricos nunca van a regresar. Bueno, vas a ver que sí, y se va a dar ya en el próximo gobierno estadounidense, se va a dar. Tú vas a ver la persecución que va a haber contra los judíos, y van a influir a México y a América Latina y a muchos otros países para que odiemos a los judíos y volvamos a tener esa persecución, y entonces el lugar de refugio va a ser Israel, y nosotros debemos estar a favor de Israel, porque la gente que está a favor de Israel, Dios la va a bendecir. La Biblia lo dice en Génesis 12, a los que te bendigan bendeciré, y a los que te maldigan yo maldeciré. Y maldecir es tomar en poco, es no ayudar, es perseguir, y nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a poner de pie. Y esto no tiene que ver con el tema, pero rápido, te voy a decir una historia rapidita de una mujer que no era judía y que ayudó al pueblo judío, y Dios la salvó a ella y a toda su familia. ¿Quién se acuerda quién es? ¿Quién? Rahab. Alguien dijo por ahí Rahab, estuvo bien. ¿Mande? No, bueno, eso fue en la guerra, en el holocausto. Pero sí, Rahab ayudó a los 2 espías judíos y toda su casa se salvó. Pero eso lo leen después, ¿no? Hubo otra también, Ruth, la moabita. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Yo quiero seguir con el tema que tenemos. Segunda de Timoteo 3:15. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, pero dice segunda de Timoteo 3 del 1 al 5, perdónenme. También debes saber esto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Eso está pasando hoy en todos lados, en cualquier país del mundo. Son los últimos tiempos. Y nosotros sabemos que Dios quiere que no seamos de ese tipo de personas, aunque nos quieran arrastrar a todo eso. Ahí en el mismo capítulo, el verso 10, dice, déjame ir ahí para leerlo directo, segunda de Timoteo 3:10, las instrucciones que le da el apóstol Pablo a Timoteo, dice, pero tú, te está diciendo a ti, pero tú Sergio, pero tú Berta, pero tú cualquiera de los que estamos aquí, Armando, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. También has sufrido persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Así dice, también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso es normal, eso es algo que sabemos, que hay un enemigo de la salvación y de las almas, y que quiere que se pierdan la mayor cantidad para tener seguidores, para tener adoradores, y sabemos que es el diablo y que ese es su objetivo principal. Y nosotros debemos estar atentos y seguir lo que Dios nos pide, que podamos tener esa doctrina correcta, buscar a Dios, seguir a Dios en todo tiempo, para que no seamos como todos estos descripciones que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir de una manera que sea agradable a Dios. Quiero que abras tu Biblia en un pasaje que a mí me gusta. ¿Cómo quisiera Dios que pudiéramos vivir? Y yo decía, a ver, pues muéstrame algo, Espíritu Santo, de hombres que hayan agradado a Dios en su forma de vivir y qué hicieron, para ver si yo lo puedo imitar, para ver si yo puedo tener algo similar. Y entonces ahí en Hebreos 11:5 encontré un pasaje que dice, por la fe, Enoc fue traspuesto. Esto quiere decir, fue trasladado al cielo para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Quiere decir, se lo llevó al cielo Dios, y antes de que fuese trasladado al cielo,
tuvo un testimonio de haber sido agradable a Dios. Ese mismo pasaje en el libro de Génesis dice, y Enoc, después de haber vivido 365 años, por cierto, fue el papá de Matusalén, el hijo que vivió más años que nadie, y dice, a los 365 años, él caminó con Dios. Era tan directa, tan continua, tan intensa la relación que este hombre tenía con Dios, que Dios le dijo, no, tú no te mueres, vente conmigo, y se lo llevó. Y así hubo otro también, ¿verdad? Elías, que también fue llevado al cielo sin haber probado la muerte, pero tenían una comunión con Dios. Y yo pregunto, ¿cuánta es nuestra comunión con Dios? ¿Querrá Dios caminar con nosotros? ¿O querrá llevarnos para que estemos con Él? Va a decir, no hombre, va a querer prender la televisión acá en el cielo y ahí no hay tele. Va a querer ver el partido de fútbol y aquí no hay partido de fútbol. Va a querer ir a los desfiles y no hay desfiles. Todo esto no va a querer que estemos allá porque no tenemos interés real en las cosas celestiales. Yo te voy a decir, es mucho mejor allá que cualquier maravilla que hayamos podido ver en la tierra, pero eso está reservado para los que confían enteramente en que Dios es el que va a dar el galardón a los que lo busquen. Hay muchas cosas agradables que podemos hacer en la vida, incluso agradables a los ojos de Dios. Pero déjame decirte que la cosa más agradable que podemos tener delante de Dios es tener fe en Él, es confiar en Él plenamente. Esto es lo que le agrada a Dios, que vivamos en una comunión continua con Él y con su Espíritu Santo. No aprovechamos la presencia que tenemos del Espíritu Santo continua en este mundo y ni siquiera tenemos esa relación con el Espíritu Santo. El mayor anhelo que nosotros como hijos de Dios debíamos de tener es pasar tiempo con nuestro Padre Celestial. Si nosotros pudiéramos entender esto, lo que nos resta de vida debería ser para dedicarle todo el tiempo o la mayor parte de nuestro tiempo a tener una relación con Él, en su presencia, para buscar oír su voz y oír lo que Él quiere hacer. Me llamó mucho la atención un testimonio que me dio Steve en una de las pláticas que tuvimos mientras convivíamos fuera de las conferencias, y me dijo, yo me voy a vivir en enero a Filipinas. ¿Cuántos han estado en Filipinas? Nadie, ¿verdad? No es un país muy bonito. Puede sonar así como que interesante por algunas playas, pero realmente hay mucha pobreza, hay muchas cosas tristes. Y yo pregunto, ¿cómo un hombre con tanto conocimiento y con tanta palabra querrá ir a Filipinas? Y dice, pues Dios me dijo. Un día lo llevó hacia Alemania, la ciudad donde vivió Adolfo Hitler, y luego lo mandó a Moscú. Y así lo ha mandado a muchos lugares. Y él dice, yo quiero vivir en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más preciosa. Nosotros fuimos allá a cenar con él, ¿verdad? Bien emocionado. Nos tomamos un cariño especial. Cuando fuimos Dulce y yo a Israel y estábamos en Jerusalén, él fue nuestro guía y nos dijo a ella y a mí nada más. De los 40 que íbamos, nos dijo a Dulce y a mí, yo quiero llevarlos al mejor restaurante de Jerusalén. Yo quiero invitarlos a algo delicioso y los voy a llevar al mejor restaurante. Pues nos arreglamos, nos fuimos guapos y ahí fuimos al mejor restaurante. Y guácala, man, la verdad es que no estaba tan rico, pero él lo disfrutaba y nos quería invitar. Y ahora que me dice que se va a Filipinas, dice, es terrible lo que Dios me está pidiendo, pero yo sé que si Dios me está enviando es porque Dios quiere hacer algo. Se mira al poblado donde fui, que el Señor me lo mostró, bueno, se lo mostró primero en palabra, en visión, y luego lo llevó a dar unas conferencias. Se me tuvieron que subir cargando 2 filipinos que son más chiquitos que los mexicanos, pero están bien fuertes, y me cargaron y me llevaron ahí por toda una montaña haciendo heces para llegar a esa población, para que yo compartiera. Y me acordé de ¿dónde está Toño? ¿Sí está por ahí Toño? Aquí está Toño. Compartió en una congregación que tiene 1200 sordomudos. Dice, tú no sabes qué fue esa experiencia
porque la gente, había alguien por supuesto que le estaba interpretando, porque él no sabe el lenguaje, pero él estaba hablando la palabra y el intérprete hacía esto y dice que todos así aplaudían, bueno, así como aplauden, ¿no? Con las manos, hacen así, y dice, todas las manos se veían así, yo estaba impresionado, pero al final, dice, todos vinieron y me cargaron en hombros como si yo fuera torero y me llevaron a dar la vuelta por toda la montaña y estaban emocionados del mensaje que les había dado. Y me dijo, Dios, aquí necesito que vengas a estar. Y hay un montón de enfermos y hay un montón de cosas. Es un hombre de 80 y tantos años que aparte no le funciona una pierna, que tiene sobrepeso y que tú dices, ¿cómo? ¿Por qué no envía a un joven? Pues porque los jóvenes no quieren ir, porque a los jóvenes les gustaría más ir a Cancún, o les gustaría más ir a Puerto Vallarta o a Francia o a no sé, a algún otro lugar. Pero Dios sigue hablándole a la gente que tiene comunión con Él. Y es bien impresionante porque a mí me dice Él que Él todo lo que hace lo hace porque oye a Dios. Y entonces Él ya murió su esposa y tiene hijos. Y los hijos lo quieren cuidar, como ya es un hombre mayor, pues lo quieren cuidar. Ha sido una bendición. El hombre fue un hombre de negocios, él tuvo la gasolinera más grande de todo Florida y fue un hombre muy próspero y le fue muy bien, siempre sirviendo a Dios. Y entonces dice, cuando nos reunimos ahora, hace poco, para una comida familiar, yo no encontraba la forma de decirle a mis hijos que me voy a vivir a Filipinas porque no iban a querer. Y entonces cuando yo estaba ahí en la mesa les dije, bueno, tengo algo que comunicarles a todos ustedes. Y se empezaron a mirar sus 4 hijos con las parejas y empezaron a reírse y estaban ahí los nietos. Y dijo, ¿y ustedes de qué se ríen? Y le dijo la hija mayor, te vas a Filipinas, ¿verdad? Y él dijo, yo no se lo había dicho a nadie. Le dijo, ¿y tú cómo supiste que yo me voy a Filipinas? Y le dijo, ¿tú crees que eres el único que oras? Tú nos enseñaste a orar y a mí el Señor me mostró desde hace 3 meses que te había llamado a servir en Filipinas. Pero papá, sabemos que donde Dios te lleve, Él va a estar contigo. Y la verdad es que tú oyes los testimonios que tiene este hombre, tiene un sinfín de historias impresionantes, impresionantes. Yo ayer que estaba con él traduciéndole, yo oraba antes de la traducción y le decía al Señor, Señor, como hiciste con Moisés, que tú le pasaste el espíritu que había en Moisés a 70 de los varones para que le ayudaran en todo lo que tenía que hacer. Yo le pedía, dame del espíritu que tiene él. Un hombre de esa edad, con la vida, se puede decir que la tiene resuelta para vivir retirado en una casa bonita en Estados Unidos, en Washington o donde quiera, sigue trabajando y sigue haciendo un esfuerzo descomunal para poder seguir sirviendo a Dios. Yo creo que esos son los hombres que realmente han conocido a Dios. Y él me decía, yo realmente conozco a Dios porque paso tiempo con Él. Me decía, Sergio, ¿cuánto es tu tiempo de oración? Yo le decía, bueno, pues mira, es un ratito en la mañana, es otro ratito en la noche. En el día leo, trato de leer algunos versículos, leo un proverbio, leo 5 salmos y leo algún pasaje del Nuevo Testamento. Me gusta leer el Evangelio y leo 1 o 2 capítulos y medito en ello durante el día. Me dice, no hombre, no haces nada. Dije, órale. Le dije, pues ¿tú qué haces? Me dice, todo el día estoy comunicándome con Dios. En cualquier lugar donde tengo un tiempo me pongo a leer, me pongo a meditar, me pongo a orar, me pongo a darle gracias a Dios y a servirle en lo que Él me pide que haga. Todo el tiempo le pregunto, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Y el Señor le da la fuerza para poder hacer todo lo que Él quiere que haga. Y Él me dijo que había mucha necesidad en el corazón de Dios. Me dice, pero no hay gente que esté dispuesta a obedecer a Dios cuando le pide algo que le va a costar, cuando le pide algo que deja su comodidad, cuando le pide algo que no es tan fácil de hacer. Por eso es que tiene que recurrir a gente como yo, me dice, como el apóstol Roger, como personas muy grandes que tienen muchas limitaciones, pero que han conocido tanto a Dios, que están dispuestos a seguir sembrando lo que les queda de vida para el servicio de Dios y para la obra que Él quiere hacer. Así que yo creo que nosotros deberíamos tener este sentir, el sentir de estar en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cuál es la fe que Dios está hablando aquí? No es creer que Dios existe,
La gente cree que Dios existe, sabe que Dios existe. Los musulmanes creen en el mismo Dios de nosotros. Nada más que tienen una versión distorsionada de Dios. Pero para ellos Alá es el mismo Dios de Abraham. Y ellos también descienden de Abraham. Pero tienen una historia distorsionada, no tienen el conocimiento de Dios. Y para conocer a Dios, la única forma de conocerlo es pasar tiempo en su presencia, postrados, anhelando que Él te hable. Y a veces puede pasar tiempo. Me decía Steve, y la verdad les comento de él porque a mí me edificó mucho tanto lo que compartió como los tiempos que tuvimos él y yo platicando. Y me decía que cuando fue a Alemania, a esa ciudad que Dios lo llevó, donde vivió Adolfo Hitler, y él como judío, imagínate, él decía, cualquier lugar del mundo, Señor, menos esa ciudad que se llama Schummenbach, no sé cómo, un nombre todo raro. Y él dice que lo tuvo ahí postrado, 6 días, orando, sin comer, sin nada más que una botella de agua. Tenía un garrafón de agua y eso era todo lo que comía. Porque él le decía, ¿para qué me trajiste aquí, Señor? ¿Para qué me trajiste aquí? Yo no estoy bien aquí, no me siento bien aquí, siento opresión, siento tristeza, siento dolor. Y 6 días estuvo ahí hasta que el Señor le mostró en una pared, la pared de esa habitación, como una pantalla gigantesca, y le dio la visión de lo que quería hacer del proyecto Ebenecer para regresar al pueblo judío, a Israel. Y ahí nació este proyecto Ebenecer, que ha llevado a más de 1.200.000 judíos de vuelta a casa. Y tú dices, qué tremendo, 6 días estuvo postrado esperando para oír la voz de Dios. Tú y yo de repente decimos, Señor, háblame. Y ya quieres que te hable inmediatamente. No nos esforzamos, no encuentra en nosotros ese anhelo de realmente oír su voz. No hemos aprendido a comunicarnos con Dios. Yo te preguntaría, ¿a cuántos es tan claro Dios para decirte a dónde debes ir? Yo no creo que haya mucha gente que tenga tan claro que Dios te diga, quiero que hagas esto. Y cuando nos los ha dicho, no lo hacemos. Entonces dice, ¿para qué le digo si no lo va a hacer? Ahora, Dios es omnisciente. Dios sabe si vas a obedecer o no vas a obedecer. Y hay pasajes en la Biblia, hay historias como la de Jonás, que no obedeció a Dios. Pero Dios sabía todo lo que iba a pasar. Y así como este hombre a veces no quiere obedecer en todo lo que Dios le pide, pero al final él dijo, yo una vez le prometí a Dios, y él acude a esa promesa que él le hizo. Él es uno de los pocos hombres que yo he oído su testimonio y que Jesús se presentó y lo visitó directamente a él. Porque él enseñaba la Biblia, enseñaba la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento, pero no confesaba a Jesús como Mesías. Y él es uno de los que Jesús se presentó con él. Y él le dijo, si de veras eres real, haz esto en mi vida. Y él lo hizo. Y entonces le dijo, si tú lo haces, yo voy a servirte toda mi vida. Y lo que tú me pidas lo voy a hacer. Por eso es que lo hace. Pero a nosotros a lo mejor no nos interesa, o no lo creemos, o no lo hemos experimentado. Como no hay muchos Pablos tampoco, porque no hay muchos que han dado su vida como la dio el apóstol Pablo. Y yo creo que este tipo de personas son esos héroes de la fe que si se siguiera escribiendo el libro de los Hechos, ellos estarían ahí. Él me contó historias de cómo la KGB lo llegó a arrestar en la Unión Soviética por estar convenciendo a los judíos de que regresaran a Israel. Me dice, yo no les hablo de Cristo. Yo lo único que Dios me dijo es regrésalos a Israel. Y cuando los regreses a Israel, yo les voy a llevar al conocimiento de Jesús. Ese es el evangelismo judío. Dice que muchos han recibido a Cristo, pero es cuando ven todo el esfuerzo que se hace para llevarlos de regreso. Pero tenemos que creer que Dios está. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está o que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Aquí lo primero que veo es que tenemos que acercarnos a Dios. Dios no se va a acercar a mí nada más porque le caigo muy bien, o porque soy el pastor, o porque vengo a la iglesia, o porque diezmo, o porque participo en algunas de las cosas que hace la iglesia. No, la Biblia dice que el que se acerca a Dios, yo soy el que me tengo que acercar a Dios, yo soy el que tengo que buscarlo en intimidad, Él está anhelando que yo me acerque y que tú te acerques, pero tú tienes que tomar ese paso. Él tomó la iniciativa
y nos amó. Dice la Biblia que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto nos muestra su amor para con nosotros. Pero ¿cómo mostramos nosotros nuestro amor por Él? Ay, Señor, pues voy el domingo y llego tarde porque, es que el domingo qué flojera, Señor. A eso de las 10:30 apenas estoy como que reaccionando. Pero eso no es acercarse a Dios. Acercarte a Dios es que tú lo busques en un tiempo de intimidad y que cuando te acerques en ese tiempo realmente estés convencido, completamente convencido que Él está contigo y que Él te va a oír y que Él te va a galardonar o te va a recompensar. Pero lo importante no es la recompensa, lo importante es el que da la recompensa. Cuando yo recibí el llamado, no fue un llamado para ser pastor, pero cuando a mí me habló Dios para decirme algo tan claro como renuncia a ese trabajo que tienes, y era un trabajo bien bueno. Yo ganaba, ahí se los voy a decir, desde hace 12 años, 180,000 pesos al mes, y aquí está Dulce y no me va a dejar mentir. Ese era mi salario más o menos mensual. Y un día orando, buscándolo en intimidad, porque gracias a Dios Él puso eso en mí desde hace mucho tiempo, y estaba yo orando ahí en el vestidor que tenemos, y estaba postrado, y el Señor, yo le decía: te amo, Señor, eres maravilloso, eres tan bueno, porque me bendecía mucho, porque ganaba mucho, mi familia estaba muy bien, estaba muy sana, teníamos todo, podíamos hacer grandes cosas. Yo estaba agradecido, diciéndole cuánto lo amaba, y bien clarito el Señor me dijo: tú no me amas. Dije: ay, Señor, pues si voy a la iglesia y participo y coopero y cuando hacen un llamado para hacer algo yo estoy y voy a los ejércitos de salvación y voy a todas las cosas que organizan. Y el Señor me dijo: no, mira, tú amas las bendiciones, pero tú no amas al que bendice. Y ahí me llamó, ahí le dije: Señor, te voy a demostrar que sí te amo a ti. Y por eso hay ese canto que a veces cantamos, el que dice: con todo lo que soy y todo lo que tengo te quiero demostrar. Ese canto desde esa época lo tengo en mi vida, porque yo se lo dije al Señor: con todo lo que soy, todo lo que tengo, te voy a demostrar, Señor, que tú eres lo que más amo. Y entonces me dijo: renuncia. Ay, reprendí, dije: no es Dios, aquí me está hablando alguien más, porque yo diezmaba y decía: oye, yo hasta pensaba, el pastor se va a echar a perder con los diezmotes que yo doy, ¿verdad? Y no era ni para el pastor, yo no entendía, no sabía cómo funcionaba, pero yo lo entendía mal. Sin embargo me dijo: renuncia, y me paré, de veras me paré y me salí de ahí. Dije: esto no es de Dios, reprendo todo espíritu de mentira en el nombre de Jesús, porque yo soy un colaborador del reino y yo participo activamente con lo que tengo. Y no pude dormir, me fui a acostar y no pude dormir, y el Señor me decía: ¿ves que no me amas? Yo dije: híjole, ya, y me sacudía y decía: no. Me fui a trabajar al otro día, y estando en la oficina, oré en la mañana, y cuando llegué a la oficina estaba sentado y empezó a llegar la gente y me iba muy bien y el negocio iba súper bien, y otra vez: no, Señor, gracias, eres muy bueno. Y me dijo: sí, pero no me amas. Y dije otra vez: Señor, sí te amo, ¿qué hago, Señor? Renuncia. Le dije: bueno, vamos a hacer un trato, porque tú puedes hacer tratos a veces con Dios. Le dije: yo leí Gedeón, la historia de Gedeón, ahí en el libro de los jueces. Le digo: nada más como Gedeón, no te voy a pedir que mojes un vellón, porque no hay vellones ahora en esta época, pero nada más dame alguna muestra bien clara, pero bien clara, de que eres tú y no es mi imaginación y no son mis alucinaciones, sino realmente eres tú quien me está pidiendo esto. Eso fue jueves. Pues no pasó nada, el jueves dormí bien, no pasó nada el viernes, y dije: aleluya, era mi mente, ¿verdad? De que estaba yo alucinando, el diablo quería sacarme, y Dulce estaba embarazada, ¿verdad? ¿Cómo iba yo a renunciar en ese momento si estaba ahí en la pancita David? Y entonces como que estaba medio delicado. Pero llegó el domingo y fui a la iglesia, me senté así como está sentado cualquiera de ustedes, así como me sentaba en una orillita, así como está José Luis, y de repente vino un ujier y me dijo: hermano Sergio Arista. Le dije: sí. Me dice: el pastor quiere hablar con usted cuando termine la reunión, por favor que no se vaya, quiere hablar con usted. Le dije: pues está bien. Yo dije: bueno, pues me va a pedir que alguien más quiere estudiar y que yo le dé una media beca en Quick Learning, porque era donde yo era director. Y pues bueno, no pasa nada, ya tenía yo como 15 becados, iban algunos pastores, algunos líderes, algunos que cantaban, estaban los de Alas de Águila, y varias personas estaban ahí becadas, y yo pensé eso. Y cuando acabó la reunión, fui a ver al pastor y estaba ocupado con algunas personas, me esperé a que terminara, y cuando terminé le dije: pastor, me dijeron que querías hablar conmigo, ¿en qué te puedo servir?
Y me dijo, oye, ¿sigues trabajando ahí en la escuela de inglés? Le dije, sí, pastor, a tus órdenes, ¿qué necesitas? Y me dice, no, nada, mira, te voy a platicar rapidito. Hoy en la mañana yo estaba orando y mientras oraba para que Dios me diera palabra y que yo fuera bien, diera el mensaje que Dios me había dado, me aparecía tu cara y me aparecía tu cara y hasta yo decía, Señor, ¿qué le pasa? Está en apuros, oro por él, ayúdalo, Señor, ¿qué le está pasando? Porque a veces así Dios te habla de alguna persona y tienes que orar por esa persona. Y el Señor me dijo, no está en apuros, nada más dile que sí soy yo, que renuncie. Entonces así me lo dijo el pastor, oye, me dijo Dios que sí era él, que renuncies. Dije, ¿así o más claro? Y todavía dije, Señor, otra al revés. No, ya no le dije nada, ya fui a la semana siguiente, renuncié. Y el dueño de la empresa donde trabajaba se me quedó viendo y me dijo, estás mal de tu cabeza, ¿por qué renuncias? Te va muy bien, nadie es tu jefe, tú eres jefe de todos, tú haces lo que se te da la gana, vives muy bien, tienes todo, ¿qué te pasa, Sergio? Y le dije, pues mira, me pasó esto y esto y esto. Me dijo, no, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Dije, pues no, Señor, yo no creo que venga del diablo porque me lo confirmó y pues renuncio. Ya le dije, le doy, ¿cuánto quiere? 3 meses, me quedo 3 meses, le entreno a alguien y luego ya me voy. Y llamó al contador y le dijo, a ver, dime, Fernando, ¿cuánto gana este cuate? No, pues gana 180,000 pesos al mes en promedio. Dice, ¿en dónde vas a ganar eso? Le dije, no, pues en ningún lado. De verdad, en ningún lado. ¿Y qué vas a hacer? Todavía no sé. Pero si él me dijo, yo sé que él me va a cumplir. Y yo sé que Dios no me va a dejar. Y me dijo, mira, ya sacó al contador y me dijo, ay, dice Sergio, de veras te pasas. Voy a hacer algo que nunca he hecho. A ti te estoy dando el 5% de utilidades, ¿verdad? De lo que se gana Monterrey te doy a ti el 5%, ¿verdad? Sí. Me dice, bueno, a partir de hoy vas a ganar el 10%. Y yo volteé y le dije al Señor, ¿qué onda? ¿Jalamos? No jalamos. Y entonces cuando volteé a verlo otra vez, de verdad, no te estoy mintiendo, yo no digo mentiras, y menos en un púlpito. Cuando volteé a verlo otra vez, de veras le vi cuernos. Dije, híjoles, no, ¿sabe qué? Renuncio, ya me voy. Y a la semana ya no estaba yo trabajando ahí, y un chorro de broncas. Pero qué lindo que no me resistí al llamado. Pero ¿cuántas veces Dios nos pide algo y no lo queremos hacer? ¿Cuántas veces Dios nos pide alguna cosa y nosotros nos resistimos porque no es lo que queremos hacer? Yo no te digo que tienes que renunciar, eso lo tienes que ver en intimidad con Dios. Por eso entiendo a este hombre que me contaba sus experiencias y a todos los lugares donde Dios lo ha llevado. Por eso entiendo a la gente que Dios manda a Siberia y que van por obediencia. Y por eso yo sé que Dios me da palabra y me dijo esa vez, cuando yo le dije, Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Y mi esposa está embarazada, ¿y qué voy a hacer? Y el Señor no me dijo, ni vas a ser pastor. Es más, yo fui pastor 2 años y medio después de eso, ¿no? Después de haber renunciado, me dieron la primera iglesia en China, Nuevo León, con 4 personas, y yo no quería ser pastor, yo simplemente obedecí. Y Dios me llevó, y me dijo algo muy claro, y me dio a 2 Corintios 12:9, y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú no puedas, yo voy a estar contigo. Así que gloríate cuando no puedes, gloríate en tus debilidades, porque mi poder va a reposar sobre ti. Y yo te voy a decir, hasta el día de hoy, Dios ha sido más que bueno con nosotros. Ha sido muy fiel. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto la gloria de Dios. Y por eso yo te quiero decir que cuando oras, cuando te acercas a Dios, debes saber que Él está y que Él te está oyendo. Y nosotros debemos saber que cuando le llamamos y cuando clamamos a Él, Él va a responder a nuestra oración. En Lucas 18 hay un pasaje que me gusta mucho. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. No veía, estaba ciego. Pero cuando oyó a la multitud le preguntó qué pasaba, por qué había tanto murmullo. Le dijeron que estaba pasando Jesús el Nazareno. Y él se puso a gritar, a dar grandes voces y decía, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba y le decía, ya cállate, gritón, deja de estar molestando al maestro, apenas va a pasar y tú ya estás grite y grite. Y él seguía gritando más fuerte. Y cuando Jesús oyó, se acercó a él y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el muchacho pidió que recuperara la vista y la vista le fue de vuelta. Y después seguía a Jesús glorificando a Dios. Y todo el pueblo que veía esto daba alabanza a Dios. Pero ese hombre no dudó.
Por eso se atrevió a gritar, se atrevió a hacer lo que quizá no hubiera hecho en cualquier otro tiempo. El Señor te dice, y te dice de verdad, pide y se te dará. Cuando tienes necesidad de una oración, pero pide con todo el corazón. Una de las conferencias que le traduje a uno de ellos habló del clamor. Y me llevó a un pasaje que a mí me impactó. Lo he leído muchas veces, pero hasta que no lo explicó Rubén, no había entendido lo que pasó. Allí en Hebreos dice que Jesús, con gran lloro y lamento, clamó a Dios y fue oído a causa de su obediencia. Jesús tuvo que clamar para que Dios lo oyera. A veces nosotros nada más le pedimos, ay Señor, es que mi hermano tiene cáncer y quiero que lo sanes por favor, y ya hice la petición. Cuando de veras se lo pedimos con esa necesidad, con ese ardor, con ese deseo, con ese clamor que David decía como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clamo yo. Y yo nunca he oído un siervo, pero un día oí una conferencia de un muchacho colombiano que decía, ¿han oído cómo brama un siervo cuando tiene sed? Y todos, pues no hemos oído. Y empezó, ¡uy! ¡Ay! Toda la iglesia se cimbró y dije, no, pues sí, así clamaba David a Dios. Y así lo oía Dios, y por eso David era un hombre que tenía el favor de Dios. Pero nosotros no sabemos clamar. Nosotros le pedimos a Dios como si fuera ir a la tienda a pedir un refresco, y como si Él tuviera que atendernos porque nosotros le pagamos de alguna manera, y eso está mal. Alguna vez los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le podrían decir a este sicómoro, desarráigate y métete en el mar, y el sicómoro, ese árbol, les obedecería. ¿Qué es lo que les estaba diciendo el Señor? Todavía no creen. ¿Qué nos dice a nosotros Dios? Todavía no creen. Ustedes vienen a la iglesia y estamos alabando a Dios, y a lo mejor no creemos que Él está en este lugar. Y a lo mejor para algunos no está, porque a lo mejor está, pero no lo sentimos, no lo vemos, pero Él está. Yo te puedo decir que Él está, y Él es real, y Él escucha lo que hacemos, y Él está atento y nos ama mucho, pero Él tiene que encontrar en nosotros esa fe que sabe que le creemos y que declaramos nuestra entera confianza a Él, que dependemos de Él, que nos rendimos a Él. Porque hay gente que dice, pues yo sé que Dios me puede sanar, pero por si las dudas, voy a ir al doctor. A lo mejor Dios te dice que vayas al doctor, pero atribúyele la sanidad a Él. Atribúyele lo que Dios hace a ese milagro que Dios quiere hacer. Cuando los discípulos le dijeron eso, Jesús los reprendió cuando les dijo que debían de tener fe del tamaño de una semilla de mostaza. Dios es galardonador de los que le buscan. Nuestro Señor Jesucristo siempre es y será el mejor ejemplo para nosotros. Yo te voy a narrar una historia, un pasaje de la vida de Jesús que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Si le subes tantito, porque como que tengo que estar gritando y se me va a acabar la voz. Ya voy a acabar, pero de todas maneras, Juan capítulo 11, verso 40. Jesús le dijo a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? De veras, ¿cuántos nos gustaría ver la gloria de Dios? Si de veras la queremos ver, solamente tenemos que creerlo. Dios nos va a mostrar su gloria si tú crees que Él te va a mostrar su gloria. Si no lo crees, no te la va a mostrar. Está como la señora que oraba y decía, ¿de veras Dios puede mover una montaña? Sí, si lo pides con fe, sí. Y dijo, y le dijo al Cerro de la Silla, que el Cerro de la Silla se vaya a Tamaulipas y se arroje al mar. Y cuando abrió los ojos dijo, lo sabía, ahí sigue. Pues claro, si no lo crees, no va a hacerse. Necesitas realmente creer. Ahora, no va a ser un milagro de esos para satisfacer la tontera de alguien, pero cuando es algo importante, cuando es algo que realmente queremos, Dios lo va a responder. Después dice que Jesús, alzando los ojos a lo alto, fue cuando Lázaro había muerto. Le dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú estás conmigo. Dice la traducción que tú me has enviado, pero en el original dice para que la multitud crea y sepa que tú siempre estás conmigo. Por eso le decía, antes de que resucitara Lázaro, él se atrevió a decirle: Padre, gracias porque me has oído. Y después de eso dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Así que el Padre lo oía. ¿Por qué tenía esa confianza Jesús? Porque sabía que Dios estaba ahí, que lo estaba oyendo. Cuando nosotros oremos, debemos realmente convencer a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser, que Él está aquí y que Él es galardonador, va a recompensar al que le busca de todo corazón. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y los llevó a ellos y a Jacobo y los subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido se hizo resplandeciente y blanco. Les estaba enseñando a los discípulos más cercanos el milagro que ocurre cuando nuestra fe realmente está puesta en una certeza de que Jesús, de que Dios está con nosotros y va a oír nuestra oración. Hebreos 12:2 dice que debemos tener los ojos puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y ahora que yo te estoy diciendo que vienen tiempos difíciles, va a haber tiempos de dolor, va a haber tiempos de sufrimiento, pero si tenemos nuestros ojos seguros en Cristo, nada nos va a mover. Hay una historia rápido de Esteban. Esteban estaba hablando del Evangelio y lleno del Espíritu Santo. Dice que tenía los ojos puestos en el cielo y vio la gloria de Dios. Acabábamos de leer que si creemos veremos la gloria de Dios. Esteban creía y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Mientras los judíos que estaban enfurecidos lo estaban apedreando y lo mataron ahí a pedradas. Esteban murió con una sonrisa, con el rostro lleno de la gloria de Dios. No importa la persecución, no importa los tiempos que van a venir. Yo te digo, algunos vamos a sufrir persecución, dice la Biblia que sufriremos y nos va a pasar cosas, pero si tenemos los ojos puestos en Jesús, vamos a tener el gozo puesto aún en medio del sufrimiento. Como Jesús sufrió la cruz, pero tenía el gozo puesto delante de él. Ya bájale tantito porque ya fue mucho y entonces se está viciando. Nosotros podemos ver que las personas que han buscado realmente a Dios, sabiendo que Dios está, algo le pasa a las personas que se nota en su rostro. Tú puedes verlo en las personas. A mí me llamó la atención mucho, de veras, convivir con estos dos grandes hombres que estaban ahí ahora dando las conferencias. Son muy especiales. Tienen un tiempo muy lindo para Dios. Mira, Rubén, no te he contado mucho de Rubén, pero Rubén vivió 30 años en Israel. Él sembró iglesias, ministerios. A mí me tocó ir a la iglesia más grande de Jerusalén y ahí estaba él de copastor. Me tocó ir a otra iglesia en el Monte Carmelo, una iglesia que es así redonda, donde hay gente de todas las razas. Hay japonesitos, hay negritos, hay amarillitos, hay italianos, hay mexicanos, hay de todo. Es una mezcla de culturas y de razas que parece el cielo. Y yo me gozaba, y estaban ahí Rubén y su esposa, que también tenemos una buena relación con ellos, y yo me gozaba con ellos. Y ahora están viviendo acá en Waco, Texas. Su corazón está en Israel. Una vez que tú has vivido en Israel, en Jerusalén en especial, te enamoras de esa tierra y como que ya no te quieres regresar. Pero a ellos los mandó Dios a que vinieran a Waco, porque estaba muy enferma la mamá de Rubén. Y le dijo Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y tu mamá todavía vive, su papá murió hace mucho, pero la mamá estaba viva y estaba necesitando que alguien la cuidara. Y por obediencia a una palabra que Dios le dio, se vino a Waco y fueron a cuidar a la mamá de Rubén. Y estando ahí, la mamá duró todavía 3 años.
¿Por qué lo trajo 3 años antes? Yo no sé. Pero murió el mismo día que él llegó, en el 4º día de la fiesta del Hanukkah. 3 años después la mamá murió. Y le dije, ¿y por qué no se regresaron a Israel? Me dijo, porque ya está ocupado el lugar que estábamos ocupando nosotros. Pero Dios nos puso a servir en una iglesia donde ahora estamos atendiendo a 500 parejas de ancianos mayores de 80 años para ayudarlos a morir bien. A veces el llamado que Dios te da no es el más agradable para ti. Ellos querían regresar a Israel, a seguir viendo lo que Dios está haciendo con los palestinos, con los judíos, con los negritos, con toda la gente que Dios está llamando y que está habiendo una efervescencia en Israel. Aparte de que se siente la presencia de Dios. Pero Dios te llama y tú tienes que ser fiel y obedecer. Y la verdad yo lo sentía triste y le dije, ¿y estás triste, verdad? Me dice, pero con el gozo en mi corazón, porque estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera. Y yo creo que ese debía de ser el sentir de todos nosotros. No solamente caminar con Dios cuando las cosas que queremos se nos conceden. Por eso no recibimos. El apóstol Santiago dice, pides y no recibes. Y tú dices, bueno, pero yo acabo de orar, de leer, que si yo pido se me dará, que si toco se me abrirá. Entonces, ¿por qué ahora dice Santiago que pido y no recibo? Y luego dice, porque pides mal, porque pides para tus propios deleites, porque pides para lo tuyo, lo que tú quieres. Pide para que se cumpla la voluntad de Dios. Pide para que lo que Dios quiere que se haga, tú puedas ser una parte de eso. Y entonces Dios va a darte todo lo que tú también quieres. Dios no quiere que tengamos necesidades. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Pero primero quiere que nos alineemos a su voluntad. Primero quiere que podamos entender lo que Él quiere que hagamos. Yo te voy a terminar diciendo esto. Pásale ya, Armando. Lo vamos a vivir. A mí, platicaba con Dulce, me preocupan los chiquitos porque están bien chiquitos, pero no se van a dar cuenta de todas las cosas. Nosotros vamos a tener que cuidarlos, vamos a tener que afirmarlos en el camino del Señor. Pero vienen tiempos bien difíciles, ¿eh? Si ahorita tú crees que está difícil, de verdad, por cómo están las cosas, por cómo pinta la política, porque el mundo está queriendo llegar a un gobierno mundial. Y eso es algo que se está preparando desde hace mucho. Y ahora quieren usar a personas, porque a los gobiernos, no creas que es porque es muy inteligente o porque merece estar en la política o porque hizo una gran carrera política. Ya no es así. Ahora es lo que le conviene a un grupo de personas que están por encima de los políticos, que tienen todo el dinero y son los que manejan las cosas en el mundo. Y quieren un gobierno mundial para tener un control más grande. Y quieren dominar la vida de las personas. Y quieren hacer sentir que va a haber paz y tranquilidad. Es la venida del anticristo, va a venir el anticristo. Yo no te estoy diciendo que es el siguiente presidente de Estados Unidos o la siguiente, yo no te estoy diciendo eso, pero sí te estoy diciendo que todo se está fraguando para que la religión sea quitada, que Dios sea quitado del lugar que debe tener. Y ahí vamos a tener el problema que viene en Apocalipsis y que dice que el que no tenga la marca de la bestia ni va a poder comprar ni va a poder vender. Y yo te preguntaría a ti como papá, si no puedes salir al supermercado a comprar comida para tu hijo o para tus hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner la marca o vas a aguantar, Héctor? Por eso tenemos que estar firmes. Por eso muchos se van a apartar. Y por eso esos días dice la Biblia que el Señor los va a cortar para que no nos perdamos todos. Pero de que van a venir tiempos difíciles, yo no sé si nos toca vivirlos. Me preocupó la verdad más que nada que Steve, este hombre que te digo que estaba enseñando todo esto, él me decía, Sergio, estamos al borde del fin de los tiempos. Tú vas a empezar a ver el éxodo de judíos ricos de Estados Unidos a Israel y de México a Israel y de todos los lugares de la tierra porque los van a perseguir, y entonces vas a ver que ahí Dios se va a manifestar y el mundo va a creer que hay Dios. Pero para que eso llegue va a haber
mucha muerte, mucho derramamiento de sangre, mucho dolor, mucha persecución y mucha maldad. Y muchos no lo van a aguantar. Y yo creo que debemos estar orando. ¿Sabes qué nos va a sostener? Orar, poner los ojos en Jesús. No ver las circunstancias, porque si vemos las circunstancias, nos vamos a atemorizar. Nos va a pasar lo que a Pedro cuando quería caminar en el agua. Si Pedro hubiera mantenido su mirada en Jesús, Pedro no se hubiera hundido. Y por eso le dijo el Señor, hombre de poca fe. Fue otra reprensión. Cuando vengan los tiempos difíciles, que no seamos hallados como hombres de poca fe. Pon tus ojos en Cristo. Busca al Señor ahorita que se puede encontrar. Ahorita que lo podemos buscar sin tanta presión. Métete en intimidad con Dios. Búscalo y pídele que te fortalezca. Y pídele que te dé hambre y sed de estar en lo suyo. Que andemos con diligencia buscando lo bueno y no caminemos como necios buscando nuestra satisfacción en el mundo. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Qué triste es que estemos tan afanados por alcanzar cosas que se van a perder y lo que va a permanecer no lo buscamos. No estoy en contra de las cosas. Dios quiere que tengamos todo, pero lo primero debe ser Él. Primero su reino y su justicia. La justicia de Dios es Jesús y todo lo demás se te dará por añadidura. Pero si tú estás en la añadidura y no buscas al reino y a Jesús, aunque tengas las añadiduras, no vas a disfrutar todo lo que Dios tiene para ti. Yo espero que más o menos haya quedado claro el mensaje. Tenemos que buscar al Señor, porque van a venir tiempos difíciles. Y yo quiero que oremos, quiero que te pongas de pie, quiero que oremos para pedirle a Dios que Él nos proteja, que guarde nuestra vida en sus manos, que aunque vengan tiempos de dolor, de persecución,